Bueno, buenas tardes a todas y a todos los presentes. Damos comienzo a la sesión de pleno extraordinario de fecha del 23 de abril del 2019. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Se aprueba? Se aprueba. ¿Se aprueba el acta, María José? Pasamos al punto segundo, el presupuesto general de 2019. Vamos a dar lectura a lo que son las memorias del presupuesto, ¿vale? La primera parte, que es la parte de las normativas y el resumen, si quiere voy a leer solamente lo que es el resumen de ingresos y de gastos y ya pasamos a lo que es las memorias. Dentro de los ingresos tenemos en impuestos directos 1.451.102,32. Impuestos indirectos 45.500,40. Tasas y otros ingresos 507.880,81. Transferencias corrientes 3.417.832,32. Ingresos patrimoniales 19.750. Enajenación e inversiones reales 10.040. Transferencias de capital 1.792.527,72. Activos financieros 10.000. Pasivos financieros 86.010. En un total de 7.340.643,57 euros. Dentro de los gastos, en gastos de personal 3.029.173,29. Gastos corrientes 1.780.180. Gastos financieros 68.977,61. Transferencias corrientes 89.397,68. Fondos de contingencia 2.000. Inversiones reales 1.840.994,50. Transferencias de capital 30. Activos financieros 10.040. Pasivos financieros 519.850,49. Total 7.340.643,57. Se ha pretendido la elaboración de un presupuesto de ingresos reales como en años anteriores y en base a todo esto las previsiones de ingresos han tenido como punto de referencia las últimas liquidaciones practicadas más un porcentaje específico para cada tipo de ingreso, atendiendo al incremento de recaudación derivado de las previsiones efectuadas. También, como en años anteriores, se ha pretendido hacer un presupuesto participativo con la oposición, teniendo varias comisiones para este fin. Se observa en este presupuesto una subida de ingresos con respecto a años anteriores, debido sobre todo a las transferencias corrientes provenientes de subvenciones de Diputación Junta de Andalucía, planes de empleo. En este capítulo hemos incrementado una subida de un 5,51% con respecto a 2018 y también a las transferencias de capital, que han subido un 80,84% con respecto a 2018. Sin embargo, se han bajado los ingresos en activos financieros y tasas. Aún así, el presupuesto de ingresos de 2019 ha crecido un 11,67% con respecto a los ingresos de presupuestos del 2018, dando un resultado de ingresos de 7.341.040,63 euros en este presupuesto del 2019. El capítulo 1, impuestos directos. Después de la actualización del valor catastral realizado por el Gobierno central de 3% en el IVA urbano, nos encontramos con un valor de 1.451.499,38 euros de previsiones para el 2019. Nos hemos basado en la estimación de la liquidación del 18 y en los padrones de actualización del 19, facilitados por el OPAE. En el capítulo 2 de impuestos indirectos se prevé que los ingresos serán iguales a los del 18. Capítulo 3, tasas y otros ingresos. Al no incrementar las tarifas de las tasas en las ordenanzas, no se estiman diferencias importantes en la recaudación en este capítulo con respecto a años anteriores. Sí se observa una bajada de un 27,89% con respecto a 2018, debido a que en 2018 se tuvieron en cuenta las tasas por ocupación de la vía pública del edificio del BBV, metiendo la liquidación que no se impuso en años anteriores, lo que supuso alrededor de 200.000 euros.
El capítulo 4, transferencias corrientes. Este capítulo sigue creciendo debido sobre todo a los programas de empleo de la Junta de Andalucía y de Diputación de Sevilla, que siguen siendo la piedra angular de los ingresos de este capítulo en 2019. Así tenemos que resaltar también la desaparición de algunos programas como el Plan de Ayuda a la Contratación en la Junta de Andalucía o el de Ribete de Diputación, pero se siguen manteniendo programas como el Plan de Urgencia Municipal, el antiguo 30 más Emplea Joven, que ahora pasa a denominarse Iniciativa Cooperación Local de Jóvenes, más 30 y más 45, que además del cambio del nombre nos viene con otra novedad, y es que los contratos de más 30 y más 45, los contratos no podrán ser inferiores a 6 meses, algo que la anterior edición solo contemplaba en el Emplea Joven. Tenemos también el PFOEA, Plan de Empleo Estable, por citar algunos que nos van a ayudar a dar trabajo a nuestros vecinos y vecinas. También se tiene prevista una subida en la PIE, algo más de 100.000 euros con respecto a 2018. Y en este capítulo hemos tenido un incremento del 9,51% con respecto a 2018, lo que hace un total de 3.417.832,32 euros. El capítulo 5, ingresos patrimoniales. No hay cambios significativos en este capítulo. El capítulo 6, enajenación de inversiones reales. Aquí se recoge el resultado de las operaciones de ventas de patrimonio de la entidad, donde se tiene previsto una serie de operaciones de enajenaciones de solares, finca u otro. Hay que decir que el resultado de esta enajenación se destina solamente a inversiones de capital del ayuntamiento y nunca en gasto corriente. Al igual que el año pasado, solamente se tienen previstos 10.000 euros. Transferencias de capital, capítulo 7. Aparecen aquí las transferencias que recibe la corporación procedente de distintas entidades y organismos destinadas a financiar gastos de inversión, con cargos a determinados planes y programas. Son ingresos no tributarios, sin contraprestación directa y que se distinguirán por los entes que las conceden. Ha aumentado con respecto al año anterior. Tenemos metido, por ejemplo, la subvención que viene desde la Junta de Andalucía y desde Europa denominada los LEADER, con más de 99.000 euros, que ya la tenemos concedida y que se va a destinar para el cambio de luces LED, además de la nueva instalación del cableado y cuadros de mando de la zona de la barriada San Sebastián. También el Supera 6, la parte de subvención que nos ha dado dentro de 2019. No está metido el Supera 7, que aunque ya está concedido con un total de 239.000 euros, no se va a meter hasta que se sepa en qué se va a invertir, con lo cual después se harán las modificaciones presupuestarias correspondientes. Eso no va a afectar porque los ingresos son iguales que gastos y no afecta a lo que es el presupuesto en sí, más que lo que es las cantidades. Aquí no está tampoco el dinero que nos llegó de la Junta de Andalucía para el pabellón deportivo cubierto en 2018, un total de 225.000 euros, Supera 6 en general, la parte proporcional que nos llegó en el 18 y el Centro de Transformación de la Casa de la Cultura que se pidió con los FEAR, que a pesar de que las obras se van a realizar a lo largo a pesar que nos llegó el dinero en 2018, las obras se realizarán en el 19, por lo que, una vez aprobado el presupuesto, habrá que hacer una incorporación de remanente. Aun sin la incorporación de datos de estas cosas, esta partida presupuestaria tiene un total de 1.792.527,72 euros, un 80,84% más que en 2018. Cuando se incorpore el Supera 7, superará los 2 millones de euros. Capítulo 8, activos financieros. Recoge los ingresos procedentes de reintegro de préstamos concedidos a trabajadores y avales y a garantía. No tiene diferencia con respecto a 2018, un total de 10.000 euros. El capítulo 9, pasivos financieros. En este capítulo se recoge la financiación procedente de la emisión de deuda pública y de préstamos recibidos cualquiera que sea su naturaleza y plazo de reembolso. Observamos una bajada con respecto al 2018, un total del 55,75% menos que en 2018, lo que viene a ser un total de 86.010 euros, que debe sobre todo a la reducción de los préstamos a largo plazo.
El resumen de los porcentajes por partida presupuestaria en ingresos tenemos que los impuestos directos hacen un total del 19,77% del total del presupuesto, los indirectos un 0,62%, tasas y otros ingresos 0,62%, transferencias corrientes 46,56%, ingresos patrimoniales 0,27%, enajenación de inversiones reales 0,14%, transferencias de capital 24,42%, activos financieros 0,14% y pasivos financieros 1,17%. El capítulo 1, gastos de personal. Capítulo 1 de gastos experimenta un aumento con respecto a 2018. El porcentaje que se dedica al capítulo 1 del total del presupuesto es del 41,27%. Esta cantidad está transversada, al igual que en años anteriores, por los programas de empleo externos al consistorio, que representa alrededor de 300.000 euros. En este capítulo vemos cómo en 2014 y sobre todo en 2015 hubo una subida considerable con respecto a años anteriores, a 2011, 12 y 13, debido también a los planes de empleo. Ya en 2016 se estabilizó por mandato del Gobierno central, donde la Ley de Presupuestos Generales nos dice claramente que en este capítulo no se puede aumentar el porcentaje más del 1% con respecto a años anteriores. 2014-2015 la subida no podía ser superior al 0%, por lo que, de no ser por los planes de empleo que nos llegan de distintas entidades, no tendrían diferencias significativas. Con respecto a los gastos de personal político, ha bajado estos gastos. Se ha bajado por tener un liberado menos. Se quedaría en alrededor de 121.000, lejos de los 148.000 del 2014. En este capítulo vemos como novedad la desaparición del personal de Ribete por la desaparición del programa. También ha desaparecido el programa de ayuda a la contratación de la Junta de Andalucía, aunque Diputación sigue manteniendo el de urgencia municipal con un total de 32.000 euros. En esta partida también aparece el programa de empleo de la Junta de Andalucía con un total de 191.821 euros. De nuevo, nos han concedido el programa de las Orientas de la Junta de Andalucía para 2 años y tiene un presupuesto de 63.900 euros por año, siempre teniendo en cuenta que en estas cantidades hablamos solo de las retribuciones básicas. Aquí no aparece la seguridad social y demás complementos. En este año se observa una subida considerable con respecto al año pasado de un 2,30% más, lo que supone 3.029.173,29 euros frente a los 2.961.135,92 del 2018. Capítulo 2. Gastos de bienes corrientes y servicios. Este capítulo se recoge un aumento importante del gasto, derivado sobre todo del aumento de los gastos en material y suministro, también en otros gastos diversos. Ha subido la partida de gastos jurídicos por sentencia que nos han llegado, también la partida de festejos, y todo esto supone un 24,25% del total del presupuesto. La política de optimización de los recursos es muy importante para esta corporación. Dentro de este capítulo nos encontramos con alquileres, renting, no sufre variedad. Con respecto al año pasado, aquí aparece la retroexcavadora, los camiones, también las fotocopiadores. También se ha optimizado el gasto en telefonía. Este coste va a bajar unos 4.800 euros con respecto al 2018, aunque no aparece en este presupuesto, pero estamos ya a la firma del nuevo contrato, donde nos vamos a ahorrar lo que acabo de decir. Se ha incrementado la partida de mantenimiento de los edificios municipales porque los edificios se hacen viejos, hay necesidades de reparaciones urgentes. Se ha bajado el mantenimiento del coche de la policía local porque nos ha venido una subvención para la adquisición de un vehículo nuevo para la misma. Hay un aumento del gasto de la dependencia porque se han reconocido nuevos usuarios. Ha subido una leve variación en la partida de otros trabajos realizados por otras empresas porque se ha contratado el mantenimiento de varios parques. El resto de partidas no supone variación significativa con respecto a años anteriores. Capítulo 3. Gastos financieros.
En este apartado presupuestario recoge las cantidades destinadas en este ejercicio al pago de intereses de las comisiones corrientes a las operaciones de crédito. Los intereses de los préstamos han aumentado para este ejercicio, aunque siguen a niveles muy bajos, cerca del 0%. En algunos préstamos, como los del plan de pago de proveedores, que es el préstamo gordo que tiene el ayuntamiento, es de 1,31% de interés. Este capítulo no tiene variación con respecto al año anterior y el total del capítulo 3 supone el 0,94% del total del presupuesto. Capítulo 4, transferencias corrientes. El capítulo 4 ha disminuido levemente con respecto al 2018, siendo esta diferencia de un 5,10% menos que el año pasado, con un total de 89.397,68 euros. Dentro de las subvenciones que se dan a las asociaciones de Villaverde, esta partida ha aumentado con respecto al 2018 y es que a pesar de que hay dos asociaciones que no van a percibir subvención por diversas razones, por no justificarlas el año anterior, etcétera. Otra que ha disminuido es la del básquet, porque ha disminuido el número de usuarios, sin embargo ha incrementado con una asociación nueva, como es la del Cerro Molino. Se ha incrementado también la partida de Unión Deportiva Villaverde, porque tiene un nuevo equipo femenino no federado, y a pesar de los esfuerzos por aumentar también la de la Peña Flamenca, no ha sido imposible por la falta de medios y esperamos que pueda haber un incremento en el año que viene. Capítulo 6, inversiones reales. Las inversiones a realizar por el ayuntamiento aumentan muchísimo con respecto a 2018 y en años anteriores, representando un 25,04% del total del presupuesto. Ha tenido un aumento con respecto al 2018 del 44,34% y tiene un total de 1.840.994,50 euros. En esta partida aparece la inversión en cambio de la iluminaria del barrio San Sebastián, más de 90.000 euros, aparecen 225.000 euros para el pabellón cubierto, 30.000 euros para adquisición de vehículos, el coche de la policía local, supera 6 gastos en remodelación y adecentamiento de parques y jardines, asfalto de calle, Casa de la Cultura, con un total de 575.107 euros, terminación del Centro Cultura Juvenil, 10.845,48 euros, obras PFOEA con un total de 700.000 euros, diría la calle Antonio Machado, calle Picasso y Plaza San Pedro. Capítulo 7, transferencias de capital, no hay cambios en este capítulo. Capítulo 8, activos financieros, no sufre cambios significativos con respecto al 2018 y es el que se usa para los anticipos reintegrables a los trabajadores del ayuntamiento con 10.040 euros, un total del 0,14% del gasto de los presupuestos. Capítulo 9, pasivos financieros. Este capítulo de la estructura presupuestaria recoge las cantidades destinadas en el ejercicio a pago de anualidades de amortizaciones correspondientes a las operaciones de crédito formalizadas o avaladas. Para este capítulo se ha destinado un 7,08% del total del presupuesto. Ha disminuido el gasto con respecto a 2018 en un 8,11%, destinándose un total de 519.850 euros. En realidad, los préstamos han bajado en 100.000 euros, lo que incrementa la cantidad con respecto al año pasado en la devolución de una partida de los FEAR. El préstamo que se pidió para la expropiación de la EDAR, porque no se ha podido hacer en tiempo, y la devolución de la PIE, para este dato se ha tenido en cuenta la devolución que hicimos en 2018. Pasamos al debate del presupuesto. Tiene la palabra el Grupo de la Voz. Bien, hay un par de cuestiones de la memoria, como no la tuvimos en la comisión informativa. No,
no sé, o yo no lo he abierto bien en el correo. No estaba. ¿Eh? No estaba. Yo te lo saqué. Que te lo saqué yo, que no estaba. La primera comisión que tuvimos efectivamente no estaba, pero la segunda comisión ya venía con las memorias y con los informes del intervento incluido todo. El presupuesto totalmente terminado. Vale, no digo que yo no lo vería en la segunda, se lo he comentado a Dani, me ha dado no hay ningún problema. El presupuesto ha sido dictaminado favorablemente por mayoría en Comisión informativa del día 16, ¿vale? Que no es un reproche, simplemente Ya, no, pero yo te lo he aclarado. comentar que lo hemos leído ahora reciente. Y sí es verdad que aparece en el capítulo 4 de ingresos, aparece una mención dice, una subida en el PIE de algo más de 100.000 euros. Según los cálculos que yo he visto sería 19.000 euros. No sé si... No digo, no es una errata. Vamos, no tiene mayor importancia, pero digo que creo recordar que lo vimos incluso, que la diferencia era muy pequeña con respecto al año anterior, en cuanto a... No me acuerdo del dato, la verdad. De todas formas, Santi, yo los datos estos no fue de lo que me da el interventor, quiere decir. Sí, pero... Datos que el mismo interventor No, que no tiene... Que digo que no... facilita. Es simplemente por ajustar a los datos que aparecen en los dos presupuestos, el del 19 y el 20, en lo que es el capítulo cuarto de ingresos, ¿vale? En el PIE quiero recordar que son 600 y pico mil euros. Y hay una diferencia, eso, de que... No, es más, tanto no 1.200.000 por ahí. Eso, 600, he dicho, 1.600.000. ¿No? 1.600.000. Entonces, bueno, no tiene mayor importancia, pero sí es verdad que si queréis lo comprobamos, ¿no? Aquí está, 1.618.000. 1.618.000, ¿vale? Es en este año. Y 1.500.000, es que no está aquí el de ingreso. 1.590.000 o por ahí era el del año anterior. Bueno, ya está. Digo que a mí me da 19.000 euros de diferencia. Y luego sí es verdad que en el capítulo segundo de gastos de bienes y corrientes, en el capítulo cuarto de gastos, se comenta también la memoria que esta partida ha aumentado. Como vimos en la comisión informativa, ha disminuido 5.000 euros. Ha disminuido 5.000 euros. Bueno, son dos anotaciones. ¿De las asociaciones? Sí. No son... Vamos, son cuestiones simplemente de ajustarlo a la realidad, nada más. No tiene mayor importancia. Vamos a ver, como nosotros planteamos en la comisión informativa, a pesar de que no son nuestros presupuestos, no responden al modelo de gestión que nosotros defendemos en materia de la titularidad de los servicios públicos, apostar permanentemente por no solamente por la titularidad, sino por evitar cualquier tipo de privatización o de poner en manos de empresas privadas lo que son servicios públicos o espacios públicos, ¿no? Edificios, servicios, etcétera. Ese es de alguna manera nuestro modelo de gestión. Y también en cuanto a la política de ingresos, no subir ningún tipo de... o evitar por todos los medios que haya subidas para la mayoría de los vecinos y concentrar la orientación fiscal pues para las grandes empresas o bancos, eléctricas, constructoras, telefonía, combustibles que operan en nuestro municipio. De alguna manera, también dotar de bolsas de trabajo democráticas y asamblearias para poder llevar adelante todos los servicios y obras públicas que presta el ayuntamiento. Digamos que ese es nuestro modelo, no responde a ese modelo. Es legítimo, evidentemente, que cada uno defienda la política que crea la más conveniente y efectiva. Y también comentamos en la comisión informativa que también es un presupuesto continuista con la política de gasto, de ingreso y de gestión, ¿verdad?, que se viene haciendo en estos 4 años.
El problema que planteábamos o que nosotros señalábamos es que hay un elemento muy importante, que es el tema del pago a proveedores, que es el que se está retrasando, además, de manera creciente, ¿no? Desde el 2015 hasta el 2018, la demora en pagar las facturas a los comercios locales, a los proveedores o a los negocios que le facturan al ayuntamiento ha llegado a más de un año. Entonces, esa tardanza evidentemente es insostenible y sí es verdad que no hay elementos correctores, no hay elementos que planteen esto de manera práctica para afrontar esa situación. Concluíamos aún así que sí nos parecía muy válido y reconocible el que se haya presentado el presupuesto y que ya eso era razón para, de manera crítica, hacer o plantear una abstención que permita su aprobación, que es lo que nosotros vamos a votar hoy aquí en el Pleno. Creemos que es una herramienta que se deja para la corporación siguiente. Quien tenga que gestionar la administración se encuentra con una herramienta que al menos abre puertas en todo lo que es préstamos, créditos, programas, etcétera. Creemos que eso es lo importante, independientemente de que tengamos diferencias en toda una serie de cuestiones. Entonces, desde ese punto de vista, continuamos con nuestra propuesta o con nuestra posición que ya adelantamos en la comisión informativa de una abstención crítica que permita su aprobación. Sí es verdad que queríamos hacer alguna serie de planteamientos, entre otros, señalar también que los ingresos están más ajustados a la realidad que en el presupuesto anterior, que ya comentamos en el anterior debate de presupuesto, que nos parecían que las previsiones eran muy optimistas. Recordáis que en su momento valorábamos que había una cantidad cercana a los 300 o 350.000 euros en cada una de las partidas en los ingresos corrientes, no en los ingresos afectados, por así decirlo, no en las inversiones o algún tipo de subvenciones, donde evidentemente el dinero que te dan va a la obra o el fin al que está destinado, sino el ingreso corriente, que es el que tiene que pagar facturas, tiene que pagar seguridad social, tiene que pagar personal y tiene que pagar materiales o todos los consumos que tiene el ayuntamiento. Ahí es donde, de alguna manera, está la dificultad para abordar precisamente esa factura o esos proveedores de los que estamos hablando. Las previsiones eran en su momento muy optimistas y curiosamente, la corrección que hay en este presupuesto es muy similar a la que nosotros planteamos, que aparecía como muy superior en el anterior presupuesto, en torno a 300.000 euros. Es una cantidad importante. Añadiremos también respecto a las dificultades del año 2019, no solamente tenemos las dificultades de que la previsión de ingresos es inferior en cuanto a los ingresos corrientes, aunque se nivela un poco por el tema del IBI urbana, que tiene un incremento, o al menos tiene algún tipo de incremento, pero sí es verdad que siguen siendo inferiores, aunque más ajustadas, eso sí. Pues ponemos un poco la atención sobre esas dificultades que se tienen en cuanto a la liquidez y la posibilidad de pagar los gastos normales que tiene un ayuntamiento para que siga funcionando sin que le cierren las puertas o sin que las obras se vean afectadas. Y también ahí tenemos el plan, el PER, las obras del PER, donde, tal como también nosotros alertamos en el anterior presupuesto, las obras del PER no está financiada la aportación municipal. Estamos hablando de una cantidad cercana a los 170, 180, 190.000 euros. No está financiada la aportación municipal y tiene que salir de la propia gestión de los recursos que tienes, no tienes otra cosa. Se habló también de que el préstamo del FEAR, el anticipo de tesorería, podría cumplir esa función. Nosotros pensamos que es complicado porque ya tiene bastante el anticipo de tesorería para atender los gastos corrientes, seguridad social, nóminas, contrataciones y facturas, como para ampliarse además a toda una batería de facturas que van a llegar del PER y que tienen que ser atendidas como cualquier otra. Entonces, sí es verdad que lo que estamos intentando es señalar las dificultades que vamos a tener en el 2019. Decir también que, que en cualquier caso sí es verdad que las previsiones de este 2019 son más reales, están más ajustadas a los padrones cobratorios. Independientemente de que sean menos, lo que sí es verdad es que hay que intentar ajustarse
en cuanto a los derechos reconocidos y a los recursos que vas a tener, para luego, de alguna manera, tener el control de ingresos y de gastos, ¿no? Sí es verdad que también lamentamos que se siga sin extender como ingreso la tasa de cajeros automáticos a las 3 entidades bancarias. Nos parece que con un solo informe de la Policía Local se podría ver que la ocupación existe independientemente de que el cajero esté retranqueado hacia adentro o lo tenga incluso dentro. La gente en la calle del medio no solamente sigue esperando en la acera, sino que los coches además aparcan para hacer uso del cajero y dificultan el tráfico. Eso es real. Igual en Santander, a pesar de que el cajero esté dentro, cualquier día, cualquier persona puede observar como alguien está en el cajero dentro y hay una cola o varias personas esperando en la acera. Eso es ocupación de vía pública por uso de un servicio privado, por uso de un negocio. Y seguimos pensando que sería extensible, ya no entramos en que tuviera que ser mayor la cuantía, pero sí la misma que está pagando la Caja Rural, que es el único que lo paga actualmente. De igual manera, habrá que hacer mayor hincapié en el conjunto de derechos reconocidos generados por la situación de abandono de la estructura, de los 58 pisos, que desde fecha reciente ya tiene un propietario, que es el BBVA, al cual se le puede exigir el pago de las tasas, y me consta que se le exigió al menos la anualidad o alguna anualidad pasada, ¿no? Digo esto porque es verdad que hay que buscar financiación y evidentemente pues son los bancos los que deberían de aportar mayormente a estos presupuestos. En cuanto al capítulo de gastos, bueno, también subrayando además que aún está pendiente la obligación de restricción de ir acerados, calles, instalaciones viarias y suministro del perímetro del edificio que lo tiene que restituir la empresa, evidentemente, que desapareció, pero es el banco el que se ha quedado con el edificio y el que asume toda su responsabilidad. En cuanto a los capítulos de gastos, en el capítulo primero de personal hay una importante disminución en las partidas correspondientes a laboral temporal. Nosotros en la comisión informativa ya lo expresamos, de que nos parecía que era un recorte importante de 142.000 euros en las partidas que corresponden a las bolsas de trabajo de administrativo, de jardineros, de fontaneros, de oficiales, de vías públicas, de mantenimiento, etcétera, ¿no? Esas bolsas de trabajo tienen un recorte de 142.000 euros. De alguna manera, forma parte de la política de empleo municipal, de lo que es el gasto social del Ayuntamiento de Villaverde, que se ve muy recortado y reducido. La explicación que se nos dio, que evidentemente es legítima que se nos dé esa explicación, pero nos parece insuficiente en cuanto a que es verdad que hay programas de empleo, la Junta tiene programas de empleo, la Diputación tiene otro tipo de programas para asistenciales, más que de empleo es asistencial con el tema. Pero sí es verdad que los programas de empleo que hace la Junta, desde nuestro punto de vista, es para complementar y para implementar los programas municipales, para que, además de las contrataciones que se hacen con la fuerza de trabajo, pueda haber contrataciones también con otros fondos de la Junta de Andalucía, no para sustituirlo. Es decir, la Junta de Andalucía nos da dinero para empleo y nosotros no invertimos o reducimos el empleo que ofrecemos a través de la bolsa de trabajo o las contrataciones que se ofrecen a través de las bolsas de trabajo. Proponíamos que se aumentaran estos créditos repartiéndolos de alguna manera con los créditos reservados en el borrador presupuestario, ya en el presupuesto, a las plazas vacantes de funcionarios que se habían consignado, que se habían dotado presupuestariamente, cosa que no se había hecho en presupuestos anteriores. Y por último, en el capítulo cuarto, destinado a subvenciones, recordáis que nosotros lo que planteábamos es que este capítulo recuperara el presupuesto que tenía en el 2018, que eran los 5.000 euros a los que hemos hecho referencia, y que se tuviera en cuenta, a pesar de que hay... no vamos a entrar en esta cuestión, pero sí es verdad que el Club Andarrio creemos que es necesario de que se reflexione sobre determinadas cuestiones, que muchas veces la política de subvenciones, política deportiva, no está en que el ayuntamiento, no sé qué tipo de gestión hay que hacer, pero es verdad que se trata de que las asociaciones y los clubes continúen su actividad. Tendrá que haber una mejor relación o un mejor entendimiento para que
el Club Andarrío, por ejemplo, pues se incorpore a la fiscalización normal que tiene que tener cualquier ayuntamiento, y es normal, si se le da una subvención es para fiscalizarla, no para que usted haga lo que quiera con ella. Eso estamos completamente de acuerdo, pero entiendo que ahí tiene que haber algún tipo de confusión o algún tipo de problema para que esto no se haga con normalidad. Lo que sí es verdad es que es un club histórico de Villaverde, es un club que durante muchos años pues ha llevado su actividad en cuanto a los campeonatos con campeones de España, campeones mundiales, campeones de Andalucía, campeonas también, mujeres también, y me parece que habría que hacer esfuerzos por que continuara su actividad. Entonces, a nosotros nos parece que deberían de tener su consignación en el presupuesto, ¿vale? Eso era un poco el planteamiento que nosotros hacemos de cara a estos presupuestos. Tiene el turno de palabra el grupo del PP. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a empezar analizando, bueno, de la memoria vamos a decir poco, ¿no? Porque, bueno, al final, pues, lo único a resaltar desde nuestro punto de vista, pues, es que los ingresos aumentan como resultado de la reactivación económica y por la actualización de los valores, catastrales del IBI, por el aumento de los valores catastrales del IBI, lo que al final redunda en unos 144.000 euros del presupuesto de 2019 del Ayuntamiento. Entrando en el capítulo, en la parte de ingresos capítulo a capítulo, pues bueno, realmente seguimos, como también ha dicho el grupo de la voz, pues seguimos con un presupuesto continuista como el de 2018, más o menos se dedica igualmente el dinero, y en los ingresos, pues en el capítulo de impuestos directos, pues vemos datos que a nosotros nos preocupan. En la partida 130 del IAE, vemos que en 2018 se dedicaban o se presupuestaban 9.500 euros de ingresos y en 2019 32.000. Hay como unos 20.000 euros que andan variando arriba y abajo y creemos que al fin y al cabo pues son previsiones optimistas. Y también es verdad, como ha dicho el Grupo La Voz, no tan optimistas como el año pasado, pero siguen siendo optimistas. En el segundo capítulo, impuestos indirectos, prácticamente tenemos lo mismo. En el punto 290, el ICIO, teníamos una previsión de 30.000 en 2018, tenemos una de 45.000 ahora, cuando realmente vemos el anexo de las acciones que se cometieron el año pasado y no habría indicios para pensar que vaya a tener esta subida. En las tasas y en el capítulo 3, tasas y otros ingresos, bueno, hay esa disminución, como han comentado, ya también el interventor aclaró en la comisión, debido también a que el BBVA ya había satisfecho parte del pago que tenía que hacer, entonces, lógicamente, se descuenta el presupuesto este año. Pero también hay datos que son preocupantes. En el punto 321 de licencias de obras, sobre todo, vemos que se mantienen los 5.000 euros que había el año anterior, en 2018. Realmente en 2018 se consolidaron en torno a 6.000 y de nuevo en el presupuesto se ponen 5.000 este año, lo cual nos hace pensar que no se potencia demasiado esos trámites y se podría hacer un poco más de labor en ese sentido. Con las licencias de apertura, la 322, ocurre lo mismo. Llevamos ya varios años con 2.200 euros en presupuesto, de hecho en 2018 eran 2.200, se han consolidado 1.425 y volvemos a presupuestar 2.200. Creemos que hay que potenciar un poco la industria y esas licencias de apertura, que al final es un impuesto, que como tanto sabéis todos, hace falta que entre dinero en el ayuntamiento, pues es un impuesto y además está generando una actividad que está generando empleo en el pueblo. Y de forma legal, con su licencia de apertura, lógicamente. En el 31, en la partida 31, 301, por entradas a la piscina municipal, hay 7.000 euros del año pasado y 7.000 euros este año, aunque se nos adjuntó un detalle de lo que se recibió por entrada, y este año, como vemos que se presupuesta lo mismo, entendemos que la propuesta que hicimos antes de que se abriera la piscina, de que se abriera 15 días antes o un mes antes, en junio incluso, para dar servicio a los vecinos, que aquí hace bastante calor y abren antes en Madrid que en Sevilla, algunos pueblos, pues vemos también que no se tiene en cuenta. La enajenación de inversiones reales, igual, había, como sabemos, una previsión el año pasado de 150.000 euros, finalmente no se consolidó, no hemos recibido el detalle y este año, bueno, ha bajado a 10 euros. Pensamos que se podía ajustar un poco más a la realidad.
Referente a los gastos, en los gastos de personal, pues bueno, también como comentó el equipo de la voz en la comisión, pues bueno, se aprobó la subida de los funcionarios y esa subida la vemos repercutida en este presupuesto en un 2,30%. Pero hay una partida también que, aparte de la que ha comentado también Santiago, la del personal temporal que disminuye, también disminuye la de conserjes y limpieza. Y esta sí nos preocupa un poco, porque este año se dotó a un colegio con conserjes, sabemos también que la limpieza es bastante importante, y se reduce de 130.000 el año pasado a 75.000 este año. O sea, se reduce casi en la mitad. En el apartado 2 de gastos, bienes corrientes y servicios, igual vemos que ha aumentado la partida 604, la 22.604, de 25.000 euros el año pasado a 55.000. Tenemos que ser todos más conscientes, hay elecciones a la vuelta de la esquina, de dónde estamos, qué dinero gestionamos y tener cuidado con lo que hacemos, porque después hay sentencias en firme que hay que pagar y tenemos que tener estos gastos que suben este año 30.000 euros en pagos de sentencias. También han subido los gastos en la partida de ley de dependencia, lo cual nos alegra también y se nos explicó el motivo, ¿no? Porque había más usuarios. Y un punto que también es de bastante discordia es el capítulo 4 de las transferencias corrientes, sobre todo el apartado de las asociaciones. A nosotros realmente también nos salían los números que había disminuido 5.000 euros, no que había subido. Y además, cuando hemos hecho requerimientos para que se nos especificara, lo entendemos perfectamente, pero leo textualmente: cálculo político realizado por concejal en virtud de los convenios. Correctamente entendible y razonable, pero no lo compartimos, porque como sabéis, bueno, pues la Unión Deportiva Villaverde, como se ha dicho, ha aumentado su presupuesto debido a que tiene el equipo femenino, pero bueno, entendemos que también hay más equipos femeninos, como el del vóley, que ya se ha creado la asociación, o el de petanca, el de tenis, igual que suben, pueden subir otros. E igualmente, si eso no se puede subir, ya que teníamos esos 5.000 euros que destinábamos a las asociaciones, quizás podemos ayudar más a las AMPAs o a otro tipo de asociaciones, si no se quiere entrar con las religiosas, que la verdad es que tienen bastante masa social detrás y hacen actos caritativos en Villaverde. En el apartado de inversiones reales, nos llama mucho la atención que realmente pues todas las inversiones provienen de programas de otras administraciones, vienen de programas de Diputación o de la Junta, por lo tanto el Ayuntamiento deriva poco a inversiones. Y esto parecería insignificante, pero no lo es, porque cuando se plantea incluso externalizar un servicio eléctrico que puede suponer unos 100.000 euros al pueblo, pues quizás podríamos plantearnos hacerlo como se planteó en la comisión informativa y ahorrarnos estos 100.000 euros y dedicarlos a inversiones reales y locales. Y también nos llama un poco la atención que las inversiones de reposición son bastante altas, han aumentado 600.000 euros. Por lo tanto, pues nosotros pensamos que nos estamos comiendo los ingresos en funcionar, aumentando incluso la reposición, sin invertir en un plan de futuro que nos permita ser un municipio más vanguardista y avanzado. Con todo ello, nosotros realmente, con las comisiones y reuniones anteriores y siendo continuistas con el presupuesto anterior, pensábamos votar en contra, pero bueno, viendo que de todas formas va a salir adelante y no sabemos cómo van a ser las negociaciones de aquí a que acaben las elecciones locales, pues nos vamos a abstener, que creemos que es lo más responsable con los presupuestos, y así, pues bueno, haremos lo que se pueda tras las elecciones. Además, también con la abstención, pues bueno, como después se publicita mucho el voto en este pleno, también, pues como sabemos que han sido publicadas la convocatoria de los FEAR, pues también podremos ayudar en ese sentido para que se puedan solicitar. Con respecto a la exposición que ha hecho Santiago, lo de la orientación fiscal a grandes empresas, a mí también me gusta. Lo que pasa es que Villaverde no dispone de grandes empresas, desgraciadamente, no es como La Rinconada, que ya quisiéramos nosotros. Es lo que hay y ya tú viste cuando tú hiciste tu subida a los cajeros, pues que además el efecto fue el contrario a lo que se esperaba, porque al año siguiente los cajeros los retranquearon dentro de las oficinas y además denunciaron, perdimos los juicios, hubo que devolver dinero porque fue una tasa también abusiva y el único que quedó fuera, como tú muy bien has dicho, ha sido el de la Caja Rural, que quiso no haberlo pagado porque ellos consideraban que estaba retranqueado, pero perdieron el juicio, nos dieron la razón de que efectivamente estaba en el exterior y por eso siguen pagando, aunque ellos intentaron no hacerlo, que nosotros defendimos que debían de pagarlo.
La política continuista a los 4 años, bueno, son las circunstancias económicas también que tenemos. Los ingresos son los que tenemos y los gastos van en función de los ingresos. No puede superar nunca los gastos a los ingresos que tenemos. Sí que estamos intentando poner los elementos correctores, los que hemos podido, dentro de las posibilidades que tenemos también, que son las que son. Los ingresos más ajustados a la realidad, cierto que son previsiones y hay veces pues que puede fallar en algunas cosas. Cierto que en el IBI rústico a lo mejor no conseguimos el objetivo que esperábamos, pero en el IBI urbano superó incluso los objetivos que teníamos, que compensó un poquito a lo de la rústica. Cierto que fue un poquito optimista, pero, por ejemplo, en el urbano cumplimos los objetivos, incluso superaron. Lo del PER, es cierto también que está metido dentro de los gastos corrientes, pero también hemos dejado abierta la puerta de la venta de los solares. Y si se consigue vender los solares, siempre se puede tirar de los solares para pagar este tipo de cuestiones y las modificaciones presupuestarias se pueden hacer en cualquier momento. A lo que tú has dicho también, de que no es un presupuesto a vuestras políticas. Siempre tenemos el recurso y se puede hacer una modificación presupuestaria y puede, a lo largo del que gobierne, puede adaptarlo un poquito más al tipo de política que cada uno quiera llevar. Se puede hacer. Incluso muchas de ellas sin pasar por pleno, porque son partidas que están vinculadas y no hay problemas en hacerlo. Es totalmente legal. ¿Ha bajado la partida de laboral temporal? No, no es cierto. La del temporal ha subido, porque también los programas de empleo son temporales. Y aunque haya bajado un poquito lo que son en las bolsas, es cierto que hemos subido más, porque son 192.000 euros lo que son con los empleados, por ejemplo. Y ha subido más de lo que ha bajado. Y tampoco es cierto que estos programas vengan para implementar a los ayuntamientos la contratación. El fin de estos programas no es ese. El fin del programa es abrir las puertas a que se contrate a los jóvenes, dando la experiencia que ninguna empresa, por ejemplo, quiere darle. Y con estos programas se les da a los jóvenes la experiencia para abrirle las puertas en el mercado laboral y a personas que se han quedado un poquito atrás con la crisis y que no están actualizadas dentro del trabajo, al trabajar de nuevo vuelven a tener una experiencia nueva, se reactivan. De hecho, los datos que se han obtenido del programa han sido muy positivos y un 90% de las personas que se contrataron en estos programas han seguido trabajando después. Y ese es el fin de estos programas de empleo. El capítulo cuarto, recuperar el presupuesto de 2018. Si somos realistas con respecto a los ingresos, como tú has dicho, y ya te lo he dicho antes, los ingresos son los que son y dan para los gastos. Tenemos un montón de gastos en los préstamos, en personal, que se lleva un porcentaje bastante elevado. En fin, lo poco que queda lo vamos ajustando a la medida que podemos a satisfacer las necesidades lo más posible de nuestros vecinos. También te quiero aclarar una cosa con respecto a lo de las bolsas. Y es un dato, también es optimista, pero hemos podido observar que las bolsas que tenemos, ha habido algunas que se le ha dado varias vueltas, porque la gente renuncia, está trabajando. Parece ser que hay un poquito de luz con respecto a lo que es el empleo. Y nosotros lo observamos con las bolsas y llamamos a la gente y nos renuncian un montón de gente. Y es porque están trabajando. Quiere decir que, aunque en la crisis verdaderamente fue una ayuda a las personas porque había muchísima gente en paro, pero parece ser que la gente ahora hay más trabajo y están renunciando más. Que hay que tenerlo eso también en cuenta, ¿vale? Y con respecto a las asociaciones, nosotros también quisiéramos haber aumentado algunas de ellas. Por ejemplo, la Peña Flamenca tiene muchas ganas de tener muchísima más actividad. Nos hubiera gustado, por ejemplo, haberla ampliado,
pero el dinero que tenemos es el dinero que tenemos y no hemos podido. Y ahora te va a explicar José María lo de los andarríos y, por ejemplo, el club de petanca ha desaparecido, que lo dijimos en comisión, ese ya no existe. Y lo de los andarríos lo va a explicar José María, que quería explicarlo. Bueno, con el tema de los andarríos, como ya se explicó en la comisión informativa, yo te puedo decir que posiblemente nosotros hayamos mostrado más interés porque el Club de los Andarríos siguiese teniendo la subvención a su disposición que ellos mismos. De hecho, yo me he reunido en varias ocasiones alertándoles de que podían perder las subvenciones si no cumplían con el convenio. Hay un convenio firmado con el cual no han cumplido en ningún momento. Yo he tenido varias reuniones ya no solamente con ellos mismos, sino con la Federación Andaluza de Pesca, que incluso ha tenido que intervenir porque desaparecía. El Club de los Andarríos, no sé qué es lo que ha pasado, con problemas internos no atendían las necesidades que tenían la propia asociación o el propio club y se lo han dejado de ir de las manos. No me parece justo que un club que no se ha interesado por mantener una subvención, que el ayuntamiento haya mostrado más interés que ellos mismos, ahora tengamos, cuando ya hay otro club de pesca en Villaverde con muchísimos más socios, y más socios incluso del pueblo, porque el Club de los Andarríos ha llegado a tener un gran porcentaje de los socios de fuera. No me parece justo que un club que tiene más de la mitad de los socios de fuera de Villaverde, el ayuntamiento tenga que costearle una afición. El ayuntamiento está para costear y para que revierta el dinero que se les da a las asociaciones en Villaverde para los villaverderos. Lo que no está bien, o desde el punto de vista de este equipo de gobierno, es que aquí se constituya una asociación o un club, y el 80%, por decir un porcentaje, de los socios sean de fuera y el 20% de aquí, y tengamos que costearle la afición o parte de los gastos de esa afición a ese club. Es verdad que reconozco que tiene gente con un palmarés bastante alto. De hecho, yo personalmente le propuse a esas personas con ese palmarés que lo utilizasen para incentivar al propio club, para crear cantera, como yo les dije, crear cantera a los propios colegios con las jornadas que yo les dije que en un principio nosotros le íbamos a ayudar a impartir esas jornadas en los centros educativos. De hecho, es una de las condiciones con las que tienen que cumplir y no han cumplido, y no me parece justo, vuelvo a decir, que se le dé un dinero a una asociación o a un club que no cumple con el convenio, cuando hay muchísimas asociaciones esperando a poder entrar o que se le contemple una partida en el presupuesto para esas asociaciones que sí hacen una gran labor en Villaverde, como puede ser, yo qué sé, el atletismo, incluso voleibol, bastante. Y asociaciones que revierten el fruto de esa subvención en el pueblo, no asociaciones que tienen gran porcentaje de la gente asociada a ese club, gente de fuera. Y como bien ha dicho Esperanza, el club de la petanca ni siquiera existe, Antonio, se dijo en la comisión informativa. No existe siquiera. Bueno, con respecto a la exposición que ha hecho Antonio, es cierto que a lo mejor en la piscina, te tengo que dar la razón, y lo hubiera dicho en la comisión, a lo mejor incluso se pudiera haber rectificado, que hemos tenido en cuenta los ingresos que tuvimos en 2018, y es cierto que este año seguramente subirán, porque en 2018, dadas las circunstancias de la piscina, estuvo menos tiempo abierto y todo eso, llevas toda la razón, vamos, que te doy totalmente la razón. No te doy la razón con que no pensamos de abrir antes, porque de hecho ya me lo ha dicho Pepe y Jesús, que querían abrir la piscina antes y ya estamos liados con las bases y todas las cosas para la contratación del personal. Queremos abrirla y si se puede, se abrirá este año un poquito antes. Con lo cual es cierto que incrementará el ingreso, pero no solamente porque se abra antes, sino porque es que el año pasado estuvo solamente un mes abierta, hubo un periodo de más gratuidad a los vecinos por el estreno de la piscina para que todos disfrutaran y lógicamente ahora todo volverá a la normalidad como en años anteriores y deberá de crecer el ingreso. Pero no te preocupes que seguramente que habrá partidas en la que por mucho que queramos pues no llegaremos y una cosa compensará a la otra.
Con respecto a la de los conserjes y limpieza, yo sé que tú vas por el tema conserje porque ya lo adelantaste en la comisión. Los conserjes van a seguir los mismos, no te más por eso. Ha bajado la partida porque hay muchas limpiadoras dentro de esta partida y tenemos limpiadoras por otros programas y otras cosas, y es por eso que ha bajado esta partida, porque ya están contratadas por otros programas, ¿vale? Pero que no va a afectar ni a la limpieza de colegios ni de edificios, ni tampoco a los conserjes. No va a afectar, eso está contemplado ya. Con respecto a lo de los servicios que ha incrementado y a lo de las sentencias, ya quisiera yo que no nos vinieran tantas sentencias, que además ya te adelanto que no son nuestras, son de años anteriores, pero bueno, llega y hay que pagarlas, y así lo estipula un juez. Ya quisiera yo no tener que haber pagado tantas sentencias como llevamos a pagar desde que entramos, pero desgraciadamente así ha sido, y ninguna, ya te adelanto, ninguna han sido de la época nuestra. Y lo de las asociaciones ya lo hemos contestado, y lo de que no tenemos un plan futuro de las leyes, no, te quito la razón, y de hecho, fíjate si lo tenemos contemplado, que lo pedimos en una subvención que ya nos han aceptado, y en breve se va a sustituir toda la iluminaria, y no solamente la iluminaria, sino el cableado, las cajas de luz, todo, y hemos empezado por el barrio. Quiere decir que nosotros sí que lo teníamos contemplado. Y aparte no solamente lo hayamos tenido contemplado, sino que había un proyecto que se ha puesto encima de la mesa, en el cual no ha podido salir para adelante precisamente por criterios políticos, puro y duro. O sea, no creo que no es justo que no digas que no nos estemos centrados en un tema que lo tenemos en cuenta desde el primer día en el que entramos. ¿A favor? 5. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 8. Queda aprobado por mayoría simple. Los presentes. Pasamos al punto tercero, actualización del inventario. Ya sé. Como se fijó en Comisión de Hacienda, lo que se trata es de que se ha procedido en cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo de pleno del 30 de junio del pasado año al alta en el inventario de la parcela catastral 654-111-2 TG 4664F001HH de 191 metros cuadrados con un valor de 40.110 euros, calle Huelva, número 57. Nada más. ¿Se da cuenta y se aprueba? Bueno, pues se levanta la sesión. Sí. Perdona, presentamos una moción y no ha entrado en el orden del día del Pleno, y creo que por su urgencia, porque el plazo cumple el 30 de abril, pues queríamos solicitar al Pleno si lo podían admitir por urgencia. Vamos, ya lo está preparando la concejal y se... Sí, da igual, verá, pero que da igual lo que nos da igual que sea la moción, pero sí deja constancia que termina el plazo el 30 de abril y que se tiene que denunciar antes de que termine, no era De por cara, el 16 de abril. de cara, Pero bueno, otra cosa. Perdón. de cara a la moción, es un tema en el que ya estamos trabajando desde hace tiempo. Hay una propuesta que queremos hacer, entre otras cosas, porque tenemos que contar con la respuesta de todos los vecinos por los pros y los contras que puede tener el tema este. Un segundo. Es un tema en el que ya tenemos una propuesta para llevarla a cabo a la empresa que arrienda. Creo que a la hora de presentar una moción, creo, desde mi punto de vista, que tenéis que tener como mínimo respaldo de los vecinos con la firma de ellos mismos, porque no se pueden decidir por los demás sin tener el respaldo de ellos mismos. Entonces, explico un poco qué es lo que pretendemos, para que se quedéis tranquilos y los vecinos se queden tranquilos. Un momento. Sí, la moción me la he leído. No, José María, Sí. es que no estamos en la moción, no se pide que se retire la antena, se pide la denuncia. Tú tienes La que denuncia, decirle a esa empresa pero eso es, que antes de 6 meses, eso- después lo que tú eso hagas durante es, esos 6 eso meses, es. Ahí voy. Entonces, que voy. yo creo que no habéis leído la... Ahí voy, que en la moción lo que pretendemos es que en estos 6 meses podamos trabajar para poder tener una respuesta en Es firme eso lo que pide. de los vecinos. Y ya está, no hay más. Por cierto, Tiene que estar hecha la reclamación, eso lo sabemos. y... Eso otra lo cosa. sabemos.
Vale, lo sabemos. y una cosa, cuando se presenta la moción es porque tenemos el respaldo de los vecinos. Bueno, mejor, si yo lo prefiero, si yo lo prefiero. No, prefiero que, vamos a ver, que esto ya se había hecho antes. El primer contrato fue del 31 de agosto de 1998, cumplía los 2 años en 2008, en 2011 entramos, en 2012, en diciembre, 9 meses antes de que se suponía que la prórroga de 5 años cumpliera, mandé personalmente una carta por burofax a la compañía para decirle que en 9 meses terminaba el contrato y que tenían que retirar la antena o entrar en negociación, y me contestaron en enero de 2013 que existía un nuevo contrato en el que no había existencia en el ayuntamiento, ni tenía registro de entrada ni registro de salida del ayuntamiento, firmado por la anterior alcaldesa, en aquel momento Evangelina Maestra Cabrera, que de 2008, de octubre de 2009, que se prorrogaba el contrato 10 años más, hasta noviembre. Ahora, entonces, lo que único queremos no es eso, sino que tuvierais constancia, que como no nos habéis contestado, Sonia, pues ya está. yo estoy mirando el expediente. ¿Eh? Yo estoy mirando el expediente, es cierto todo lo que estás contando, pediste un informe a Secretaría y ya Secretaría os adelantó que había un defecto de forma y pudierais haberlo denunciado incluso en ese momento, que no lo hicisteis. Pero, y en un pleno lo llevasteis, tú diste cuenta también y lo dijiste tú también. Lo que yo no comprendo por qué no se denunció en ese momento. Bueno, No. el caso es que se tiene en cuenta y estamos Pues precisamente en podemos la tener línea de después que si los constancia vecinos... después de ese documento cuando se demande para hablarlo con los vecinos. Venga. Vamos, es la asociación de vecinos la que tiene toda la documentación, es la que ellos nos ha trasladado. Se levanta la sesión.